Está usted a las 8:45 en el segmento de las entrevistas. En esta oportunidad vamos a discutir cuál es el futuro del Congreso en un año que se avisora va a ser muy tumultuoso. Recuerden ustedes que el año pasado hubo una elección que fue muy reñida. Se pensaba que al principio iba a ser Mario Taracena el que iba a llegar a la presidencia, pero al final, oh sorpresa, Óscar Chinchilla fue el ungido. Para discutir sobre este tema tenemos con nosotros a Roberto Alejos, quien fue presidente del Congreso y además es fundador de uno de los partidos que apoyó la elección de Óscar Chinchilla. Y también tenemos a Javier Soria, quien es parte de un grupo que impulsa un partido político, el partido político Somos. Le dejo la primera pregunta a mi compañera Marjorie. Marjorie. Muy buenas noches a ambos y creo que todos recordamos esta sesión plenaria de noviembre que de alguna manera transcurrió bastante tranquila, sin ninguna discusión, con una única planilla. ¿Estamos ante una nueva aplanadora en el Congreso? No lo creo. Realmente las fuerzas en el Congreso están muy divididas. Va a ser un reto principalmente conseguir consensos en medio de un escenario tan volátil. Intereses individuales van a primar. Hay muchos de los congresistas actuales que tienen sindicaciones personales y conseguir consensos va a ser mucho el reto de este año. Vamos a ver con la reforma si sigue el bloque que ya se había armado a favor y en contra al final del año. Y vamos a ver también el tema, por ejemplo, del PDH, cómo se logran esos consensos para la elección de PDH, que es de lo primero en el trimestre. Va a ser interesante ver eso. Ahora, Roberto, tu partido precisamente ayudó a elevar a Óscar Chinchilla. Pues todavía es tu partido, ¿verdad? Pues tal vez por ahí empezamos y lo tocamos de alguna manera, que es eso de tu partido, porque realmente o por lo menos el que fundaste. Es un tema muy difícil, porque realmente se vino trabajando durante muchos meses la reelección de Mario Taracena, era casi un hecho, de alguna manera. Representantes de la mayoría de partidos políticos, incluyendo el partido Todos, estuvieron sentados en una mesa donde el tema prácticamente no se discutía. Todo el mundo dio por hecho que la agenda que Mario Taracena venía impulsando iba a seguir siendo la agenda y que ese estilo de Mario Taracena era en ese momento necesario, aunque no le gustara a los diputados y diputadas, pero no hay otra manera de impulsar una agenda en un Congreso, como mencionaba aquel, un Congreso tan disperso y hasta cierta manera inexperto, porque es un Congreso bastante inexperto. Y oh sorpresa, y me incluyo en la sorpresa, ni siquiera la gente que yo esperaba del partido Todos que fuera la planilla es la que al final resultó en la planilla. Y son interioridades del Congreso que nadie sabe, y es que la planilla fue cambiada a última hora. No solo el respaldo a Mario Taracena ya no se dio, sino que aparece el tema de Oliverio García Rodas. Oliverio sale diciendo: no voy por razones de seguridad, y nadie le dio seguimiento a ese tema tan fuerte de Oliverio García Rodas. Mario Taracena había atacado tanto la planilla que era imposible que esa planilla regresara a votar por él, y entonces aparece Óscar Chinchilla como un tercero en discordia, alguien que con todo respeto y cariño no tiene experiencia, pero la planilla que Óscar Chinchilla había vendido no es la planilla que 15 minutos antes cambian y la planilla que gana. Es decir, que hay dentro del Congreso un juego perverso que no sabemos quién lo está dirigiendo, quién lo está manejando, y eso hace que las propias bancadas y los partidos estén totalmente divididos. Por eso es que no hay aplanadora ni dentro de las bancadas. Ahora bien, pero digamos, esto es una garantía de continuidad de los cambios que se necesitan, por ejemplo, en la Constitución, por ejemplo, en la propia depuración continua del Congreso, o en otras leyes básicas que se necesitan para reformar el sistema político, o se pone en peligro con esta elección. ¿Qué dices tú, Javier? Está en peligro. De hecho, en la última sesión del Congreso se dinamitaron los primeros 2 puntos, no pasaron. El tercero está en un impasse. Y el destino de los siguientes puntos está en el aire todavía. Hay que ver qué movimientos hicieron políticos, tanto desde el propio interés del Congreso como Secretaría Técnica, lo que habrá hablado en estos meses. Se escucha información de que Óscar Chinchilla tiene una agenda de postergar un poco ese punto. Tiene unos talleres de socializar las reformas dentro de los diputados, y en medio de eso veremos el baile, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Roberto, las bancadas mismas están partidas. Cambió la ley orgánica del Congreso, ya no pueden haber tránsfugas,
pero sí, de facto, hay nueva recomposición de las bancadas. Y eso va a haber que analizarlo en los primeros meses, dónde están las fuerzas ubicadas, ¿no? Si entramos un poco más en fino en cómo está constituida esta nueva junta directiva, podemos encontrar que el primer vicepresidente es el señor Felipe Alejos. ¿Qué papel opina usted que tendrá él? Bueno, digamos que aquí lo importante es ver qué papel va a jugar, para mi criterio, la ciudadanía. No podemos poner nuestra confianza, lamentablemente, en el Congreso y en la Junta Directiva del Congreso. Aquí tenemos que regresar a la presión que en algún momento la sociedad civil, las organizaciones sociales ejercieron sobre el Congreso. Y pues sin el ánimo de echarme flores, pero los 3 años en que yo fui presidente del Congreso, se aprobaron todas las leyes que hoy usa la CICIG y el Ministerio Público. Pero no porque yo tuviera la fuerza para hacerlo, sino fue la sociedad civil organizada cuando se presentó la ley de libre acceso a la información, la ley para el colaborador eficaz, donde se autorizó las escuchas telefónicas, pero había una presencia constante de las organizaciones sociales y de la comunidad internacional, y les gustara o no les gustaran las leyes, pasaban. Pero tuvimos lo que yo llamo los 4 años perdidos, los 4 años patriotas. Taracena retoma la agenda, la vuelve a impulsar, y eso es lo que la ciudadanía tiene que hacer, empujar esa agenda sin importar el papel de la Junta Directiva, porque el papel de la Junta Directiva debe ser responder a lo que está pidiendo la ciudadanía, y la ciudadanía lo que quiere es que continúe esa agenda en contra de la corrupción, en contra de todo lo que sabemos que está mal en este Ahora país. bien, pero digamos, ¿verdad? aparte de la presión ciudadana, que puede ser que exista o que no exista, sí, hay una presión real, que son todos estos procesos judiciales que están en marcha. Solicitudes de antejuicio por parte de la CICIG, solicitudes de antejuicio por parte de la Contraloría de Cuentas, etcétera. ¿Qué nos avisora, qué nos anuncia esto para el Congreso próximo? No solo eso, también viene el caso de Herbrecht, donde se anticipa que hay un montón de diputados también que van a salir salpicados en eso. Habría que ver si el caso transurbano también tiene una implicación para los que estaban en la Comisión de Finanzas, etcétera. Los intereses personales de los diputados, en ese caso, discrepo un poco con Roberto. Más que la presión ciudadana, el tema va a ser que lo que, digamos, estuvieron dispuestos a ceder hasta algún punto los diputados, a ver cómo se generaba el panorama, pero ellos han visto realmente que es un revés para ellos ceder tanto, y ahora hay una recomposición y lo que van a estar francamente es en oposición a la agenda, ¿verdad? Y otro tema del que tendremos que estar pendientes el otro año es si se reforma o no la Constitución y de qué manera lo hace el Congreso de la República. Tenemos que ir a una pequeña pausa a las 8:45, pero ahora regresamos con las entrevistas. Estamos de vuelta a las 8:45 con Roberto Alejos y con Javier Soria. Roberto, ¿qué es lo que podemos esperar el otro año de la reforma constitucional? ¿Va a avanzar o no va a avanzar? Bueno, ya vimos que hay 2 artículos que eran sumamente importantes, el tema del antejuicio y el tema de los pueblos indígenas, no pasaron. Esto nos hace notar de que es un Congreso que está dispuesto a enfrentarse casi a cualquier cosa para mantener algún tipo de no cambios. Y entonces yo me temo que sí va a pasar la reforma constitucional, pero no va a pasar completa. Y además de que no va a pasar completa, va a venir toda una campaña por el sí y por el no, que también va a ser motivo, y vuelvo yo a insistir en el tema de la presión ciudadana al revés, porque de alguna manera, así como estamos, yo particularmente preferiría impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que lo que vamos a tener de la reforma constitucional. Vamos a ir a una consulta sobre una reforma constitucional incompleta. Los cambios no van a ser suficientes, van a ser solo sobre el tema de administración de justicia, y vamos a gastar millones en una consulta popular que a lo mejor no va a pasar. Una aclaración, O sea, hay mucho que Roberto. entrarle al tema. Cuando hay una reforma constitucional por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no se requiere posteriormente una consulta popular? No, cuando, digamos, cuando la reforma es hecha por el Congreso, como en este caso, Sí. se tiene que ir a una consulta. Cuando lo que hacemos es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que hay es elecciones para esa Asamblea Nacional Constituyente, pero lo que esa Asamblea Nacional Constituyente apruebe ya no tiene que ir a una consulta. Y en este caso se convierte en un tema más amplio, porque la reforma se está reduciendo cada vez más, y al final lo que vamos a obtener como país
van a ser cambios muy pocos para lo que queremos realmente en la transformación del Estado. Y ahí es donde el propio Congreso y los propios partidos políticos, incluyendo el que yo ayudé a formar, no van a estar de acuerdo en esas reformas del Estado, porque ahorita lo que hicimos fue fortalecer a esos partidos en vez de ayudar a que haya más participación ciudadana con partidos nuevos que tengan menos requisitos, donde entre gente joven. O sea, se habla de sacarnos a los viejos, estoy de acuerdo, pero ¿qué van a hacer los jóvenes y los nuevos para entrar si las reglas del juego están muy rígidas aún, verdad? En ese sentido, ¿qué opina usted de lo que dice el señor Alejos de una Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que ¿Considera que es viable? se necesita más tiempo para que las fuerzas progresistas o una sociedad un poco más abierta y que proyectos políticos no clientelares ni corruptos puedan organizarse y plantear esa batalla desde el frente electoral. Si ahorita nos tiramos unas elecciones de Asamblea Nacional Constituyente tal y como está conformado el mapa electoral, por así decirlo, y los partidos que existen, no veo una opción realmente de llevar diputados probos y constituyentes a pelearse el todo por el todo y refundar prácticamente el país. Claro, porque estoy totalmente de acuerdo, porque ahí sí tal vez hay un error en lo que yo dije. Es importante entrarle a la segunda etapa de la ley electoral y de partidos políticos. Eso estamos de acuerdo. Si no hacemos ese cambio a la ley electoral, entonces sí no estaría de acuerdo en una Asamblea Nacional Constituyente, porque iríamos con los mismos partidos, con las mismas reglas del juego y sin la misma facilidad que se necesita para que haya nuevas opciones. Entonces es más importante, si vamos a ir a una Asamblea Nacional Constituyente, reformar antes la ley electoral que se quedó a medias. Mario Taracena hizo todo lo que pudo, pero no logró impulsar el total de lo que se quería. Seguimos con el tema de las papeletas abiertas. O sea, hay un montón de temas que hay que arreglar dentro del sistema de elección para poder ir a una Asamblea Nacional Ahora, pero Constituyente. digamos, Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. hay una tercera generación de reformas que presentó el presidente Jimmy Morales. ¿En qué estado está esto? Parado. ¿Sí? Realmente aquí yo quiero regresar al tema. ¿Verdad? Estamos en eso. ¿A quién le interesa impulsarlo y a quién no? En el Congreso no va a pasar. No les interesa. En el Congreso no les interesa cambiar el sistema porque es un sistema que ahorita dominan los actuales partidos políticos, los actuales diputados y diputadas, y entonces de ellos no va a salir impulsar la tercera generación de reformas. Tiene que haber una presión de la sociedad civil, como le llamamos a los grupos de presión, para que pase esa reforma, porque en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo. No podemos ir a una Asamblea Nacional Constituyente porque iríamos con los mismos partidos, pero entonces tenemos que impulsar y tenemos que empezar a hablar de si vamos a ir a cualquier tipo de elección, de cualquier clase, hay que entrarle a la tercera reforma. Si no, no va a haber participación, no va a haber manera de sacar realmente, y no es un tema de edad. El Congreso está lleno de gente joven, pero dentro de un sistema que no funciona. ¿Qué medidas concretas puede tomar el Congreso en 2017 para demostrar que continuará con esta depuración que se inició en 2016? Bueno, tiene varios retos la Junta Directiva actual. Primero se le va a medir con respecto a lo que hizo Taracena. Y de por sí el año ya es distinto y no va a tener la misma dinámica. Mario Taracena tenía una agenda bastante colmada que impulsar y lo hizo. Ahora bajó un poco más la intensidad, pero con esa vara se le medirá a Chinchilla. Y el otro tema es lo administrativo. Se le ve a Chinchilla, incluso los sindicatos salieron celebrando el día que Chinchilla quedó, porque se ve que va a haber un retroceso en ese sentido. Entonces, que esa percepción la pueda revertir es uno de sus retos más importantes para ver que la depuración adentro la está impulsando. Después el tema de los juicios políticos, o sea, la Junta Directiva tiene un liderazgo, igual como lo tienen algún número reducido de diputados, y se va a ver cómo esas personas que son señaladas de corrupción a medida que avanzan los casos van a participar dentro de la misma agenda. Hay que ver, por ejemplo, las comisiones de postulación cómo quedan ahora. Y, por supuesto, el tema de la reforma, que va a ser la piedra de toque más importante. Bueno, pero el otro tema también es el de las presidencias de comisiones. Es decir, eso va a ser una piedra de escándalo el otro año, ¿no? Sí, Pues sobre todo hay el forcejeo por la Comisión de Finanzas. Hay un cambio porque ahora que se aprobó las reformas a la ley orgánica del Congreso, lo que antes era una costumbre o una buena voluntad en aquella época, no estoy hablando de la época patriota, ahora es obligatorio, es decir, que la bancada más grande elige primero. Entonces, nos guste o no nos guste, la bancada más grande va a elegir la Comisión de Finanzas. Y la cantidad de comisiones por bancada también está establecido al número de integrantes de la bancada. Entonces, eso también va a cambiar las fuerzas dentro del Congreso, porque la bancada de gobierno va a tener más fuerza de lo que tenía ahorita por el número de diputados y diputadas. Realmente,
Oscar Chinchilla no la tiene nada sencillo. Tiene, como bien lo mencionaba antes, Jaime, digamos, hay un parámetro muy grande porque Mario Taracena impulsó a su estilo, impulsó muchos temas y si esos temas no se les da continuidad, lo van a estar permanentemente juzgando a Oscar Chinchilla. Tiene que encontrar la manera de llevar su propia agenda, pero al mismo tiempo no parar la agenda que venía. Es un tema muy difícil. Creo que hay que apoyarlo mucho a él en lo particular para que mantenga lo que prometió, que es que iba a mantener la agenda y lo que anda ofreciendo en todos lados. Y sobre esos apoyos que puede o no recibir Oscar Chinchilla, ¿qué opina usted de la relación que podrá tener él con su compañero de la promoción del Instituto Evangélico América Latina, el señor presidente Jimmy Morales? Está por verse, está por verse. Realmente yo creo que el gobierno el Ejecutivo está operando incluso sin bancada. FCN se ha visto que no está por la labor de apoyarlo, se vio en la aprobación del presupuesto como precisamente se fue la bancada que trató de dinamitar el proyecto de ley del presupuesto. En ese momento es que se va a ver realmente cuál relación tienen y la dinámica que puede tener con la nueva junta directiva el presidente. El presidente, entiendo yo, se anticipa que tiene esperanzas puestas en que va a ganar un poco más de espacio político adentro del Congreso. Pero en este escenario de volatilidad, hasta que vemos en los primeros meses cómo está realmente configurada y cómo es el actuar de la Junta Directiva, no se puede decir. Ahora, también se ha hablado, por ejemplo, de puntos resolutivos para exigir que se declare non grato al embajador Todd Robinson. Incluso se ha rumorado de puntos resolutivos o de leyes para sacar a la CICI. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Es viable con la próxima año legislativo? Yo creo que estamos de alguna manera enfocando mal el tema. Cuando empezamos ese proceso de cambio en el país, no hubo en aquel entonces un apoyo. Porque lo que Mario Taracena hizo ahorita en el tema administrativo, Mario también lo hizo cuando era jefe de bloque y este servidor era presidente, pero no hubo apoyo y se quedó en eso. La PDH aquel entonces respaldó al sindicato y ahí están los medios de comunicación, el retiro voluntario. O sea, digamos, no es una agenda externa. Esa es una agenda nuestra que debimos haberla ejecutado nosotros hace mucho tiempo y ahora nos vemos obligados a ejecutarla porque el mundo entero nos está pidiendo que la ejecutemos y estamos queriendo echarle la culpa a ellos de algo que están impulsando, algo que realmente debimos haber impulsado todos nosotros. O sea, la agenda de la anticorrupción, la agenda de la transparencia, la agenda de llevar el desarrollo al campo, al área rural, el evitar que la gente siga migrando por falta de oportunidades en este país. Eso no es una agenda de la CICIG, no es una agenda tampoco de la Embajada de Estados Unidos, es una agenda nuestra. Y nosotros somos quienes y nosotras las que tenemos que agarrarlo en nuestras manos. Y ahí es donde yo insisto que debe existir esa presión para que se lleve a cabo. Y quiero volver a insistir en la ley electoral. De lo contrario, los movimientos nuevos que buscan realmente una participación y que es necesaria que haya realmente gente nueva, no van a tener el éxito, no van a lograr ni siquiera participar, ¿verdad? De hecho, estamos viendo esa desintegración en las bancadas que demuestra que sigue habiendo presión externa sobre las bancadas y que el cambio no se va a dar si no volvemos a poner el dedo en la llaga. Ante esa desintegración que usted menciona, ¿puede ser esta un terreno fértil para que continúe el liderazgo de Mario Taracena? Mario Taracena tiene un liderazgo en el Congreso por muchas razones. Además tiene mucho tiempo de estar en el Congreso, casi 30 años, fue constituyente también junto con Roberto y otros diputados. Él tiene un peso ahí y tiene ciertamente algo que decir. Y sobre todo porque ante los reveses de Oscar Chinchilla, la figura de él se va a potenciar. Y habría que ver incluso cuál es el futuro político de Mario Taracena y qué escoge él al respecto. Pero no es solo Mario Taracena el que puede ser ganador en este escenario tan volátil. Yo insisto, o sea, es difícil realmente anticiparse y creo que necesitamos más información en unos primeros meses para poder terminar de ver cómo se va. Para ver cómo va a actuar. Ahora, pero Javier, vamos a ver. Mario Taracena tiene un liderazgo, pero también genera muchísimos anticuerpos. Sí, claramente. Su personalidad, ¿verdad? O sea, pero eso es parte de la marca política de Mario Taracena y lo que lo ha hecho sobrevivir a cambios de partido y a coyunturas y saberla navegar. Le apostó ahorita, digamos, a este lado de los que quieren impulsar las reformas y un poco más la agenda que ha venido marcando CICIG y aliados. Y hay que ver el cálculo político, ¿verdad? O sea, es interesante porque Mario tiene buen olfato, creo yo, para eso. Personaje
tiene un estilo único y peculiar. O sea, uno está trabajando con él y en la tarde te está atacando, pero al final de cuentas va caminando y es triste, pero al final lo que sucede es que como que por mal quieren, ¿verdad? Si Mario no toma ese estilo, hubiera tenido otro tipo de presiones. Por su estilo no fue reelecto, ¿verdad? Pero la gente en la calle va a hacer esa comparación. ¿verdad? Hablemos de las bancadas, hablemos de las bancadas. Vemos ya que de la bancada de Encuentro por Guatemala se va un diputado. Vemos que la bancada de la UNE pues va a quedar relegada. Sí, pero ¿qué va a pasar con la tercera bancada fuerte, que es la del MR? Ahora que viene el juicio, que viene toda esa información sobre Odebrecht, que podría vincular al ministro de Comunicaciones, exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien es el inspirador del MR. Las bancadas bisagra tienen bastante que decir, pero efectivamente las que estén más salpicadas van a irse tomando las posiciones de la lógica del Fortín, ¿verdad? La lógica de ellos es aguantar a que baje la presión un poco con eso. Entonces, eso se anticipa un poco con MR. Realmente no sé. Yo creo que parte del problema es ese. No hay liderazgo en el Congreso. MR nace alrededor de Sinibaldi, pero ahora el Sinibaldi no existe. Entonces es una bancada suelta. Yo realmente no sabría ni con quién sentarme. Diputados mostrencos, como les llamaba sí. Jorge Skinner Klein. Esa es la palabra típica, pero que en este caso cabe precisamente. En el mismo gobierno uno no sabe con quién platicar, si realmente el presidente tiene influencia sobre su bancada o no tiene, porque sale hablando de que no. expulsen a un diputado y les viene pero ¿dónde está quién es el líder de esa nueva bancada? En el caso de las otras bancadas pequeñas, igual están todas dispersas, divididas. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Es una tarea muy difícil en un congreso, bien difícil. De bueno, pues lo que se avisora es un congreso que va a estar bastante movidito, según lo que vemos. Hemos llegado a la conclusión de este segmento. Les agradecemos muchísimo a Javier Soria y a Roberto Alejo su participación. Y está usted con a las 8:45 y por favor no se vaya, siga con Canal Antigua.